Bolivia va a un nuevo proceso electoral con las subnacionales bajo las mismas condiciones de un fraude elucubrado previamente. Y por supuesto en el escenario encontramos una cantidad de personajes que han vivido de la política toda su vida. Ahí lo tenemos al señor Sánchez del Movimiento al Socialismo, un hombre que ha vendido cargos en áreas de salud junto a Patricia Covarrubias. Tenemos en escena a Henry Paredes, una persona que prácticamente ha vivido de la política. Tenemos en escena una cantidad de personajes que por supuesto dejan mucho que desear. Yo hoy tengo la satisfacción de presentar a un profesional de primer nivel. Y lo decía y me acojo a las palabras de Manfred Reyes Villa en la entrevista pasada que le habíamos realizado. Un profesional de primer nivel que por supuesto no está metido en las lides políticas que ameritan conocimiento y de artimañas, decía él. En todo caso, José Carlos Sánchez representa una esperanza para Cochabamba. Sabemos que está en primer lugar en las encuestas, pero es natural que el gobierno se esté jugando el todo por el todo en Cochabamba porque necesita generar el polo del narcotráfico en esta ciudad, como lo fue el Chapare y por supuesto la expansión es enorme y este es un resquicio que no están dispuestos a perder. Por esto juegan con encuestas fraudulentas, por esto juegan con inhabilitaciones y por esto no van a cejar en el impulso. Esperemos que la gente responda inteligentemente a la necesidad que tiene Cochabamba de gente que conozca, gente preparada, no la improvisación que hemos tenido con Esther Soria, por ejemplo, que se ha dedicado simplemente a sembrar el caos, soliviantando a la gente de cara a cara en todos esos acuerdos sucios debajo de la mesa que hemos visto y que en plena pandemia han puesto en vilo a Cochabamba. Con este preámbulo pregunto y reitero la pregunta de Reyes Villa: ¿cómo un gran profesional se anima a entrar a un escenario tan fangoso como es la política en este momento precisamente? Bueno, gracias por la invitación y por la entrevista. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo es que me animo? Como cualquier ciudadano que está cansado de la clase política, como todos los ciudadanos que hemos vivido ese gobierno de transición con tanta corrupción y que vemos que los políticos de siempre, la gran mayoría, se enriquecen de la cosa pública, es decir, nos roban nuestro dinero. Y nunca les llega la ley. Bueno, nunca les llega la ley o quedan perseguidos a medias, pero la idea era y es hacer propuesta para Cochabamba, porque los gobernadores que hemos tenido se han sentado en su silla a calentar el asiento y nunca han hecho una gobernación productiva. Lo único que hacen es quejarse de que falta plata y teniendo atribuciones constitucionales para generar su propio dinero para la gobernación no lo hacen. Tampoco reclaman derechos económicos que tenemos los cochabambinos para Cochabamba. Simplemente se han sometido al gobierno central y no han hecho propuestas que nos lleven al desarrollo económico. Por eso es que estamos con una tasa de desempleo del 17%, nuestro Producto Interno Bruto está por debajo de la media del Producto Interno Bruto Nacional. Económicamente estamos muy mal los cochabambinos. Pero además muchas empresas, muchas industrias se han ido a Santa Cruz. No solo a Santa Cruz, la mayoría a Santa Cruz, unas cuantas a La Paz y otras han emigrado del país definitivamente. Y eso es porque no hay gestión pública, no se les da las facilidades para que puedan trabajar en Cochabamba. Yo tengo algunas actividades en la empresa privada y conozco cómo es generar riqueza, hacer gestión, trabajar con bancos y hacer que el dinero crezca. Y bueno, nuestros gobernadores parece que esa experiencia nunca la han tenido, porque como usted decía, pues todos ellos siempre se han dedicado a la política y creo que es momento de hacer ese cambio. Es momento de hacer ese cambio y de invitar a los ciudadanos que no han estado en política y que tienen experiencia en materia de administración, de economía, en la vía privada, en el derecho. ¿Para qué? Para que contribuyan con esa capacidad de producción que tienen y la formación para que Cochabamba crezca. Es decir, esa experiencia del ámbito privado, yo quiero llevarla al ámbito público para que crezca Cochabamba y seamos una potencia nacional como era Cochabamba antes. ¿No le atemoriza la sigla del tercer sistema
que su ubicación política de alguna forma lo liga al masismo? No, porque yo de masista realmente no tengo nada. ¿Usted? Claro, y el movimiento Tercer Sistema sí sale del masismo, pero de un masismo renegado, ¿no? Porque el masismo, yo pienso que en su inicio era una reivindicación, era una lucha legítima por las clases oprimidas, por las clases más pobres, por la gente del campo, que no era atendida por el resto de los partidos. Pero con el tiempo se ha ido poniendo muy dura esa línea, se ha ido poniendo ya discriminadora. Entonces hay mucha gente del masismo que se ha salido del masismo y que está en otros partidos. Y el movimiento Tercer Sistema nace con el doctor Pazzi, que sí era masista, pero él forma la ideología que es de centro, que no es ni de izquierda ni de derecha. Entonces, cuando decido entrar en política, han habido varias invitaciones de todos los partidos excepto el MAS, y decidí ir con el movimiento Tercer Sistema porque para la gobernación es muy importante tener presencia justamente en las áreas rurales, tener gente que nos apoye en los lugares más alejados. Y eso es lo que nadie está advirtiendo. O sea, el movimiento Tercer Sistema ahorita en Cochabamba es la segunda fuerza del departamento, porque tiene 29 candidatos a municipios, tiene absolutamente todos los candidatos para asamblea por territorio copados, y todas esas personas que hacen parte del movimiento Tercer Sistema están haciendo campaña en las zonas más alejadas. O sea, en la ciudad de Cochabamba y en el eje metropolitano, todos hacen su análisis político, esos supuestos analistas que no sé quién los ha capacitado. Hay algunos que son buenos y hay La otros mayoría ONGistas. y bueno, y hay otros que son pésimos, que ni siquiera manejan la normativa en la mano, pero hablan. Entonces, hacen un análisis del eje troncal nada más. Un eje troncal donde el resto de los que están candidateando a la gobernación tienen cierta presencia, pero no tienen más de 15 candidatos, 7 candidatos en municipios, ¿no? Entonces, en tema de presencia partidaria, el movimiento Tercer Sistema, que es un partido nuevo, está muy fuerte en Cochabamba. Hay muchas alcaldías que las va a ganar y son alcaldías que antes eran de dominio del MAS. Ejemplo, el Chapare es un escenario al que mucha gente no ha podido ingresar, es decir, muchos políticos no han podido ingresar mínimamente para hacer control electoral. ¿Cuál es la estrategia que van a aplicar ustedes, teniendo en cuenta que el privar del control electoral en ciertos lugares es parte del cohecho electoral, es un delito electoral y sin embargo no hay reacción del órgano electoral en este caso? ¿Cuál es la estrategia que van a aplicar para entrar a esos lugares donde el movimiento al socialismo por consigna no permite? La anterior semana he visitado el trópico de Cochabamba porque allá tenemos 3 candidatos, ¿no? Hay candidato a la alcaldía de Villatunari, Chimoré y Entre Ríos. O sea, cuando yo he ido no hemos tenido ningún problema, nadie me ha agredido, nadie me ha insultado ni nada. Pero anteayer en la noche, la candidata de Entre Ríos ha sido agredida por partidarios del movimiento al socialismo en su cierre de campaña y le han querido obligar incluso a que renuncie a su candidatura. Y existen documentos escritos que a varios candidatos que están a concejales y todo por el movimiento Tercer Sistema en el trópico, los amenazan por escrito y les dicen: usted tiene que renunciar a su candidatura porque aquí es el partido único. Electoral también es causal de inhabilitación. Claro que sí, pero el problema es Salvador Romero una vez más. O sea, todos nos quejamos del órgano electoral. El Tribunal Azul. Bueno, todos nos quejamos del órgano electoral porque ahora muy sueltos de cuerpo no van a hacer nada con el tema de ese cohecho electoral, de esas amenazas. Nuestra candidata de Entre Ríos está en la clandestinidad porque teme por su vida. Claro. Entonces imagínense cómo vamos a hacer control electoral en el trópico. Nosotros que como partido, que me ha invitado a esta elección el Movimiento Tercer Sistema, teniendo candidatos en el trópico, nuestros candidatos no pueden ni hacer campaña. Luego no les permiten poner propaganda, publicidad en las radios del trópico, ni en los canales locales del trópico. Imposible, financiados por el gobierno. O sea, es increíble, ¿no? Es algo que no va con la democracia. Hay una dictadura sindical atroz en el trópico. Exacto. No solo en el trópico, en toda el área rural. En el área rural hemos estado viajando bastante, hemos estado por Independencia, Cami, en la zona andina, en los valles, y le cuento, doctora, que
hay, hay mucho descontento hacia el movimiento al socialismo. Hay muchos partidarios que eran del movimiento al socialismo que ahora están al frente, porque quieren una nueva visión, no quieren el dedazo, no quieren la imposición, y como opción han visto el movimiento Tercer Sistema, porque al no ser un partido de la derecha, ellos se identifican con este partido y le están haciendo frente al movimiento al socialismo en muchos lugares. Es lo que he podido percibir mientras hemos hecho campaña en las provincias y en los municipios más alejados. Usted ha dicho al inicio un tema muy, pero muy importante, que es parte de la condena del pueblo boliviano, y eso yo lo he percibido como socióloga en varias investigaciones. Resulta que el área rural ha sido abandonada y está sometida a la dictadura sindical sin precedentes. Entonces ahí no llega la justicia, no llega la prensa, no llega absolutamente nada. El dirigente es el mandamás, y el dirigente quema, toma represalias, asume venganzas, y este es parte del retroceso que tiene Bolivia, porque teniendo una inmensa población rural ignorante, sin acceso a la justicia, sin reconocimiento de derechos, por supuesto, es altamente peligroso para un país. Ahí llega cualquier persona, como es Evo Morales, las ONGs, y manipulan la suerte del país a su libre albedrío. ¿Cómo ve usted ese tema? ¿Cómo vamos a nivelar conocimiento, información, un Estado de Derecho para el área rural? Para comenzar, me parece que es una especie de estrategia del gobierno central no llevar el desarrollo a esas zonas. Por eso es que en nuestro plan de gobierno está el evitar la migración del campo a la ciudad. Porque si evitamos la migración del campo a la ciudad, eso significa que vamos a poner tecnología en el campo, que vamos a generar mayor productividad. Que tengan condiciones. Que tengan condiciones para producir y para tener dinero, porque lo que nos falta es economía. Entonces, en ese momento, ¿qué va a pasar? Va a haber internet, va a haber medios de comunicación, va a haber más carreteras. Entonces se va a evitar esa migración del campo a la ciudad, y de por sí la educación va a llegar allá. Entonces los medios de información también van a llegar allá y vamos a estar más interconectados. Una duda que siempre he tenido y que la ando planteando todo el tiempo: ¿por qué no hay internet en Cochabamba? Teniendo un satélite que ha costado miles de millones de dólares. Debería haber internet en cada rincón del país. Pero bueno, son cosas que han ido pasando y que cuando lleguemos a la gobernación de Cochabamba tenemos que subsanarlas. Entonces vamos a poner plataformas tecnológicas para que puedan captar la señal de internet en los lugares más alejados. Y de esta manera pues vamos a poder llegar con educación, y hay que generar fuentes de trabajo. Si no hay fuentes de trabajo y nos mantenemos con ese 17% de desempleo que está creciendo cada día más en Cochabamba, lo que vamos a hacer es que afecte a las familias, porque ¿cuántas madres, padres de familia habrán que no saben qué darles de comer a sus hijos de aquí a 2 días? ¿No? Entonces tenemos que generar empleo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hay que pelear una ley para que se logre que sea zona franca el Parque Industrial de Santibáñez, y con eso vamos a traer inversión internacional, nacional, y vamos a recuperar a todos los empresarios que han tenido que emigrar de Cochabamba por falta de condiciones. Que haya esa zona franca, claro que usted me entiende muy bien, pero para la audiencia significa que no paguen impuestos, tal como se ha hecho en el Paraguay, por ejemplo, y como se ha hecho en otros países y se han desarrollado un montón. ¿Por qué Cochabamba, con semejante ubicación estratégica, no va a poder tener ese proyecto ya realizado? O sea, ya no más proyectos, sino una zona franca industrial, para evitar que ese parque industrial que tenemos deje de funcionar al 15% como funciona ahorita, y hacer que funcione de manera completa. Imagínense, en Santa Cruz hay 5 parques industriales formales y 2 informales, o sea, tienen como 7 parques industriales. Y nosotros no podemos ni hacer funcionar uno. Es porque las políticas públicas, la gestión pública de los gobernadores que ha tenido Cochabamba y que tiene en este momento, son políticas de vagos, que no hacen nada, que van a cobrar su sueldo y no hacen gestión pública, no hacen su trabajo. El aparato burocrático sin duda es enorme, ha subido de 200.000 personas a 500.000, ¿verdad?, de funcionarios públicos. Lamentablemente no están en los lugares donde deberían estar atendiendo al público, porque en todo lugar hay colas. Pero yo me figuro que en este tema de las propuestas electorales no hay mucho que inventar la pólvora. Hay experiencias en otros países
yo las reflejo por ejemplo, los kibbutz de Israel han conjuncionado, por decir, la producción de la papa, han buscado desde la ayuda del gobierno empaques, mercados en el exterior, y por supuesto han exportado a gran escala toda la producción de papa. Y se han generado ciudadelas enteras con colegios y todo para todos aquellos productores en diferentes áreas. Pero ¿sabe cuál es la respuesta de todos los gobernadores de turno, del actual y del anterior y demás en Cochabamba? Que para hacer cualquier cosa se necesita dinero y no hay. Entonces justifican su falta de gestión pública, su mediocridad, escondiéndose su falta de creatividad, en que no hay plata, claro, y en la Constitución, el artículo 300, hay 36 atribuciones para los gobernadores de todo el país que no las aplican en Cochabamba. O sea, es una vergüenza, no tienen la creatividad para atraer inversión extranjera, para hacer asociaciones público-privadas, para crear una empresa farmacéutica donde la gobernación sea socia, para ayudar a la gente que no tiene, para tratamientos de cáncer, etcétera. Va por el capitalismo de Estado usted. Claro, porque tiene que haber un equilibrio, tiene que haber inversión extranjera, tiene que haber inversión privada y tiene que participar el Estado. ¿Creen la mancomunidad de obras, de proyectos? Depende de qué proyecto, ¿no? Le estoy hablando de todo lo que representa temas de infraestructura, temas, por ejemplo, el botadero. O sea, habrá que mancomunar esfuerzos con otros municipios para poder resolver el tema. Yo creo que sí, pero el tema de la basura también tengo el planteamiento en el plan de gobierno y pasa por una reforma constitucional, porque para hacer esa mancomunidad entre municipios y gobernaciones tenemos que ampliar la competencia de la gobernación, porque todo el tema de la basura depende estrictamente de cada municipio y eso está mal. Claro. ¿Y por qué digo que está mal? Porque si estuviera bien en tantos años, ya los alcaldes hubieran resuelto el problema. Entonces, esto pasa por una reforma de la Constitución para que todos los municipios trabajen de manera coordinada con la gobernación. Y en mi plan de gobierno está industrializar esa basura, hacer esa industria en el parque de Santibáñez y generar gas metano, que es energía. Y toda la plata de ese gas metano es para la gobernación. Y al mismo tiempo vamos a dotar de energía a la industria, a los empresarios que armen sus negocios en el parque industrial. Pero para eso primero tenemos que reformar la Constitución Política del Estado. Porque el problema de la basura no es un problema solamente del municipio del Cercado. Es un problema de todos los municipios del departamento. Y si vemos los estudios, ese problema también tienen las otras ciudades y los otros departamentos. Entonces, vamos a hacer esa lucha para la reforma constitucional después del 7 de marzo, sea cual sea el resultado. Esto no va a acabar el domingo. Nosotros tenemos que seguir con estas ideas revolucionarias económicas para que Cochabamba crezca. Digamos que comience el domingo. Comienza el lunes 8. Me preocupa el tema del control electoral, con toda franqueza. Lastimosamente, el tema del control electoral va a ser difícil si no nos unimos todos para ese tema del control en contra del MAS, ¿no? Pero ¿qué significa unirse para el control electoral? Que todos aporten con el registro de las actas, que todos pongan los delegados ante el órgano electoral para poder hacer los reclamos. Y que se distribuyan. Y que se distribuyan. Nosotros estamos organizándonos en la medida de lo posible. Cochabamba es grande, esta es una primera experiencia para mí, pero no podemos hacer lo que ha hecho Carlos Mesa, ¿no? Quedarnos bajo la cama, hacer campaña por Zoom y dejar que hagan lo que quieran el día de la elección. Nosotros vamos a tratar de poner control electoral en la mayor cantidad de mesas y de recintos posibles. Bueno, Carlos Mesa era parte del esquema, ¿verdad? Acá, yo se lo garantizo, en todo caso estamos hablando de que Bolivia tristemente tiene dueños, el sistema político tiene dueños, y esos dueños, aunque me digan conspiracionista y no sé cuánta historia, las pruebas están ahí, y son la mina San Cristóbal, San Simón, Porco, Don Mario, y toda aquella enorme riqueza, y por supuesto, estos mandamases y que se han adueñado del país, por supuesto quieren ignorantes en todos los escenarios, sin peyorizar el hecho de lo que representa el oficio de cocinera. Yo diría que la señora Esther Soria no sé si para cocinera calificaba. En todo caso, ese tipo de autoridades
los cochabambinos no nos podemos dar el lujo de tener. Quisiera francamente, doctor José Carlos Sánchez, sin ningún ambaje, sin ninguna hipocresía, que le digan a los periodistas, tiene que ser imparcial. Eso no existe. Todos somos parciales, porque obviamente nos hemos criado de alguna forma, tenemos costumbres, educación, valores, éticas. Y dentro de lo que representan mis valores, mis convicciones, por supuesto, aunque el voto es secreto, mi voto es suyo. Y les digo sin ningún ambaje, con toda franqueza, espero que el pueblo de Cochabamba sepa valorar sus merecimientos, su conocimiento, su éxito como profesional joven, y que realmente la gobernación de Cochabamba tenga un mejor derrotero. Si usted quiere decirle algo a la audiencia, hágalo con toda libertad. Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos en este desafío ahora político, es la primera vez que estoy participando, estoy ganando mucha experiencia. Nuestro plan de gobierno vamos a seguirlo promoviendo, vamos a luchar para que se cumpla, para que Cochabamba crezca, porque ahora estamos sembrando tiempos mejores para todos los cochabambinos y es hora de que la sociedad civil también participe activamente en política. Sí, hay varios temas que han quedado, por supuesto no voy a entrar al tren, no voy a entrar a una cantidad de historias, ni siquiera los procesos que tienen que tener todas aquellas malas autoridades que han conectado el desfalco en la gobernación. Pero en todo caso, yo al cochabambino, desde mi sencillo punto de vista, le sugiero votar por José Carlos Sánchez. No hay otro en el escenario que pueda superarlo por capacidad, por talento, por ética, por valores y por esa convicción que tiene de servicio a la comunidad boliviana. La misma que abrivegué en algún momento, pero a veces es difícil comprender, ¿verdad? Hay gente que por supuesto no tiene ni el menor sentido patriótico y le extraña que alguien sí lo tenga, ¿no? Sí, así es. Bien, doctor. Muchas gracias. Hemos terminado la entrevista.